Un segundo, estoy los documentos de apoyo. Aquí, recursos. Un segundo. Dice aquí. Oh, un segundo. Estoy poniendo aquí para los que no pueden ingresar a su YouTube es otra opción. Ok. Permítanme un segundo. Ok. Voy a cerrar esto. Y mensaje para todos. Mm, Y por último, por correo electrónico. Mm, Entrar a través de mi celular. Volumen. Súper. Ahora sí, ya estoy aquí con Esther López González y va a ser algo muy rápido, permítanme. Bueno, tal vez no lo necesito. Bienvenida Esther y bienvenida Norma, ¿cómo están? ¿Pueden saludar o escribir algo en el chat? ¿Me podría repetir esto? Se corta un poquito, ¿verdad? Se corta, Sí. se corta. A ver, permíteme un segundo. ¿Qué está pasando? Okay. Preguntaba que cómo están, que si quieren compartir algo, que si quieren mencionar algo, ¿verdad? Aquí está mi cargador. Cargador. Pero aquí lo tengo. ¿Ese está mi cargador? Aquí está otro. Okay.
Ok. Muy bien, bueno, vamos a comenzar la sesión. Primero que nada, una disculpa porque no pudimos estar en la sesión número 2. Pasó ahí un inconveniente me lastimé una pierna y ya con eso del dolor pude entrar y todos estos días estuve como medio descanso y apenas hasta ahora quiero hacer la segunda sesión, que esta sea la segunda sesión y después a los 45 minutos ir avanzando otros 45 minutos para hacer la sesión número 3. Si no pueden estar, no hay problema, estén lo más posible en la sesión. Yo voy a registrar nombres. Voy a compartir un documento. Aquí está. Todos pueden ver este documento que estoy compartiendo. Si no, no me deja, no deja. Escribiendo. Le puse mute a Norma, pero cuando quieras hablar, Norma, tú nomás quítale el silencio, el mute. Aquí tenemos a Beatriz, Carla y Esther. Me falta anotar a Norma, de las que asistieron a la segunda. No sé cómo te apellidas, Norma. Si puedes publicar ahí en el chat tu nombre completo. No sé si hay 2 Normas en el grupo, pero para que no haya fallas. Entonces, la sesión pasada hablamos de que para esta primera semana hay 8 actividades formativas y un foro de integración. Eso es el 30% de su calificación. Sé que algunos de ustedes ya no pudieron hacer las actividades formativas, entonces algunos ya no van a tener ese 16%, pero todavía pueden pasar el módulo, todavía hay oportunidad de que puedan acreditar el módulo. Y también algunos que no completaron la participación en el foro de integración, todavía pueden acreditar el módulo porque todavía queda 70% de calificación si ustedes entregan su proyecto integrador y su video. Proyecto integrador, aquí es la historieta. Entonces, déjenme poner aquí la historieta. Y el video es una evidencia de lo aprendido. Entonces, en el video, pues ustedes van a hacer un video de ustedes, así como yo estoy ahorita apareciendo, hablando de lo que yo aprendí en el módulo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿verdad? En estas sesiones, en estas 2 sesiones que vamos a tener hoy. Entonces, ¿alguien tiene dudas sobre las actividades y la evaluación? Si tienen dudas, compártanlo en su chat o interrumpan, ¿verdad? De hecho, ya vi ahí en el chat algo. Dice Norma Trejo. Excelente, Norma. Por favor. Yo sí tengo duda en el proyecto integrador. Yo ya hice la historieta, pero cuando la quiero descargar o quiero copiar el link, dice que tengo que pagar. Entonces no me da la autorización para copiar el link. No puedo ponerla. Sí, es lo único que me falta ya nada más. Bueno, y el video también, ¿verdad? Pero ya acabé el proyecto. Sí, ese es un problema recurrente que hay de que se cancela el periodo de prueba o ya los programas no nos dejan descargar, ¿verdad? Lo que pueden hacer es tomarle impresión de pantalla a la computadora o al celular, o pueden tomarle fotos con su celular a la computadora o un video, lo que ustedes puedan, pero que haya una evidencia de que hicieron la historieta, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proyecto integrador, ya lo hicieron en el curso regular. Entonces, si ya lo tienen, pues ya nomás envíennos la evidencia. Obviamente, ahí viene una hoja donde hay que responder algunas preguntas, que no se les olvide la parte de los colores. Siempre ahí a todos se les olvida la parte de los colores y ahí pierden algunos puntos. Y y hagan la historieta, ¿verdad? Una historieta que no sea tan corta ni tan larga, ¿verdad? Y acuérdense de que deben de considerar todos los elementos, ¿verdad? Si son globitos así, como nubecitas, son pensamientos, ¿verdad? Si son, así, circulares, ¿verdad? Y con un piquito, es que están hablando, ¿verdad? Si están en un cuadro, es que es como
están como relatando la historia, ¿verdad? Hay onomatopeyas también, el sonido así como un perro ladrando, wow, wow, o un golpe, toc, de la puerta, toc, toc, esos son los onomatopeyas. Y pues hay otros elementos, ¿verdad? Que hay que considerarlos al hacer la historieta. Pongan mucha atención en eso, ¿verdad? Si tienen dudas, pregunten aquí o mándenmelas por mensaje. También tenemos un video de lo aprendido, ¿no? En ese video, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sentarnos así como yo frente a Zoom, frente a YouTube, frente a un celular, a una cámara, cualquier cosa que grabe, hasta WhatsApp, hasta el Facebook, o estaba pensando en las redes sociales, pero se me olvidaron, TikTok o cualquier red social que les deje grabar y que después puedan ustedes bajar el video, ¿verdad? O hasta un en vivo, ¿verdad? Un Facebook en vivo, lo hacen privado, no sé si se puede hacer privado, y luego me mandan el link, ¿no? Pienso que eso podría funcionar. Y en ese video obviamente van a hablar de ¿qué tal? Mi nombre es Adrián, soy estudiante de Prepa en Línea C, cursando el módulo 4 de recuperación, textos y visiones del mundo. En este módulo yo aprendí sobre los textos literarios, ¿verdad? Un texto literario es esto, la lectura es esto, hay diferentes formas de leer, diferentes tipos de textos, fondo, forma, la historia de la literatura es esta y todo lo que ustedes quieran compartir sobre el módulo lo van a hacer en ese video. ¿Preguntas, comentarios? No, todo bien. Ahí tengo a Dari Yankee, ya lo voy a borrar. En la clase pasada hablamos de lo que es un foro social, el foro de dudas técnicas, hablamos de qué es la lectura y hablamos del contexto, ¿verdad? Hoy vamos a seguir hablando del contexto, ya me dio calor. Hoy vamos a seguir hablando del contexto y vamos a estar comentando sobre diferentes funciones, ¿verdad? Que hay en relación al contexto. Vamos a empezar con la número 1. No tienen que memorizarlos, ¿eh? No tienen que eh, entender cada uno de estos elementos. Lo más importante es que sepan qué es el contexto, ¿verdad? Que identifiquen el contexto en una obra literaria. Vamos a pensar primero vamos a empezar con campo o escena. Momento, lugar, personajes, público. Esto es bien interesante, porque hay un libro que se llama La granja de... la novela La granja de George Orwell. Y voy a buscar una imagen. Se llama Rebelión en la granja, de hecho. Si se fijan, es un libro donde se ven unos puerquitos, ¿verdad? Y vamos a ver qué de videos, ¿no? Miren nomás. De hecho, ahora sí podemos escucharlo. Antes de eso, tengo que dejar de compartir, después volver a compartir, agregar sonido y ver YouTube. Ok, vamos a ver esto. En la granja de George Orwell es una fábula que advierte sobre lo inútil que resulta buscar la equidad social a través del cambio político. Ambientada en una granja británica, esta novela satírica se basa en la Revolución Rusa de 1917 y se vale de animales personificados para exponer los peligros de un gobierno totalitario. Los personajes principales son el viejo mayor, un cerdo muy respetado que representa la figura histórica del líder comunista Karl Marx. Bola de Nieve, un cerdo joven pero inteligente y uno de los líderes del grupo de los cerdos. Representa la idea abstracta del mal. Napoleón, un cerdo terco que representa a un tirano comunista. Chillón, un cerdo que maneja con gran destreza el arte de la discusión y el engaño. Representa la máquina de propaganda de un gobierno totalitario. El señor Jones es el dueño de la granja en la que los animales se rebelan y acaban tomando el control. Representa un gobierno corrupto. El señor Pilkington
Es el dueño de otra granja grande y descuidada. Prefiere prestarle atención a sus pasatiempos antes que mantener su tierra. Representa a los países aliados. El señor Frederick es el dueño de una pequeña granja contigua a la del señor Jones. Es un hombre cruel que representa a Adolf Hitler. Boxeador. Es un caballo macho adulto, muy respetado por su firmeza de carácter y su ética de trabajo. Representa a la clase trabajadora explotada y sin educación, que se toma en serio la propaganda política y confía en las causas del gobierno sin cuestionárselas. El señor Whymper es un hombre que actúa como intermediario entre el mundo humano y la granja de los animales, ignorando las atrocidades que se cometen allí. Representa a las naciones que se benefician de hacer negocios con dictadores. Las ovejas son ingenuas y leales a los principios de la granja de los animales. Representan a las masas ignorantes que siguen ciegamente a su gobierno. El libro comienza con el viejo mayor convocando a una reunión. Muy bien, hasta ahí vamos a dejarlo porque lo más importante es que reflexionáramos sobre el contexto, ¿verdad? ¿Algún comentario, Esther, Norma? Si no, si, interrumpan en cualquier momento si tienen un comentario. Hay alguien también, César García, hola, buenas tardes. César está en YouTube. César, si quieren comentar algo sobre lo que estamos viendo, sería de mucha ayuda para entender el contexto, ¿verdad? Eh, aquí se ve Esther. ¿Por qué Esther aparece siempre aquí? A ver, voy a ver qué está pasando. Bueno, ya aparecí yo, ahora sí. Ok. Pero no quiero estar yo. Voy a compartir este, este documento que dice campo o escena. Qué interesante, ¿verdad? Como una novela que usa animales y personas para representar a las naciones, ¿verdad? Entonces, a veces leemos un cuento, una novela, y nosotros pensamos que, oh, pues solamente se trata de unos animalitos que se rebelan, ¿verdad? Y que toman el control de la granja. Y no, ¿verdad? Tiene un contexto más político, ¿verdad? Un contexto histórico, ¿verdad? Un contexto de lucha, ¿verdad? De, de entender cómo funcionan las dinámicas sociales. Es un libro muy interesante que pudieran leer en el futuro. Yo nada más les trato de dar a entender el contexto. Entonces, momento, pues fue cuando hay dictaduras, ¿verdad? Como las que hay ahorita en muchos países, ¿verdad? En Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en países de África. Y, y puede que algunos no sean dictaduras, ¿verdad? Pero eso ya depende de la visión de cada uno, ¿verdad? No, aquí no quiero intolerar a nadie. No quiero decir que lo que yo estoy diciendo sea verdad, pero puede que sea una especie de gobierno totalitario, ¿verdad? Lugar, pues ahí explican en la Unión Soviética, ¿verdad? Pero seguramente, fíjense cómo pueden prohibir estas novelas en países donde hay este tipo de política, ¿verdad? Y, y casi estoy seguro que esta, que si tuviéramos un régimen así en nuestro país, estuviera prohibido este libro. Um, entonces, uh, ahorita les voy a platicar de otro. Personajes, los animales ya los hablamos. Público, ¿a quién va dirigida esta novela? ¿No? Pues yo creo que a otros países o a los mismos soviéticos, ¿verdad? Para que analizaran sobre lo que estaba pasando en el mundo. Esto me recuerda algo más, pero lo voy a hablar más adelante porque no quiero quedarme aquí atorado. También hablamos de funciones intrapersonales, identidad personal, opiniones personales, propósitos, metas, finalidad. Y aquí esto me recuerda, Metamorfosis, de Frank Kafka, ¿verdad? Permítanme un segundo, porque está sonando la puerta. Permítanme un segundo. Denme 30 segundos.
Ok, lo siento. Entonces, hay una novela que se llama Metamorfosis de... Creo que están tocando otra vez la puerta, permítanme. Lo siento, esa es la desventaja de hacerlo en línea porque tocan la puerta y como no hay nadie, tengo que abrir, lo siento. Ok, la metamorfosis de Frank Kafka. Vamos a ver si hay un video para poder entender de qué trata esto. Aquí está. Oh, creo que eso está en inglés. I have a challenge. Frank Kafka, ¿de qué trata? Aquí está. Hola YouTube, en este video hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa. Ok, ok. Muy bien. Bueno, ¿qué piensan de esto? Esta novela de Frank Kafka habla sobre cómo un ser humano se puede sentir a veces un insecto, ¿verdad? Y, y bueno, vienen muchas dinámicas en esta trama, ¿verdad? Porque la familia, por un momento yo escuché que podían hacer cosas que no hubieran hecho si el protagonista siguiera con normalidad, ¿verdad? Pero también por otro lado se avergüenzan de él, ¿verdad? Pero le tienen amor, lo cuidan, ¿verdad? A fin de cuentas están ahí. Entonces,
hoy en estos tiempos, sobre todo, ¿verdad? Cuando hay tanta enfermedad mental, voy a compartir otra vez este recurso. Cuando hay tanta enfermedad mental, pues nos damos cuenta que nuestra identidad personal, nuestras opiniones personales, nuestros propósitos, metas, ¿verdad? Nuestra finalidad, todo lo que deseamos, pues está a fin de cuentas, sobre un hilo, ¿verdad? Depende de muchos factores. Y aquí es donde también viene el contexto. El contexto está presente, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto aquí? Pues el contexto social, ¿verdad? El contexto de ese momento, ¿verdad? No sabemos si había pobreza, si había guerra, no sabemos si había hambre, no sabemos si había problemas en la familia, problemas de identidad personal dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que este libro a muchos nos haría llorar, ¿verdad? Si lo leemos, porque, sobre todo cuando ya estamos adultos. Voy a hacer un break para saludar a Ana Karen Magdaleno. Bienvenida, Ana Karen Magdaleno. Y no sé quién más está acá en la sesión. Hay 3 participantes. Esther, Norma. Ok, aquí te voy a anotar. Dijimos que Norma Trejo. Y dijimos que Ana Karen Magdaleno. Ana Karen Magdaleno. Y también tenemos a César García. Muy bien. Estos son los asistentes de la 1, estos son los asistentes de la 2 y de la 3 van a ser los mismos de la 2, ¿verdad? Porque sí, lo siento que no pude asistir a la sesión anterior. Chequen el video para que sepan cómo comenzó esta sesión. Les dije que esta va a ser la sesión 2 y ahorita en un ratito vamos a comenzar con la sesión 3. Entonces, ¿tienen preguntas? César, Ana Karen, Beatriz, Carla, Esther, Norma. No, ninguna. Muy bien, ¿todo bien? Ok. Entonces vamos a bajar un poquito a terminar de analizar estos. Estos los vamos a terminar de analizar con la rebelión en la granja y con metamorfosis. Vamos con el punto número 3 que dice el 1 ya, el 2 ya, el 3. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos de autor, lector, emisor, receptor, etcétera. Bueno, también es importante que cuando leemos un texto literario sepamos de quién viene, ¿verdad? Y a dónde va. Dice un dicho que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque no somos ni las mismas personas cuando vamos a bañarnos una segunda vez a un río, ni el río es el mismo. Por eso nadie se baña 2 veces en el mismo río. Qué bonito, ¿verdad? Y, por ejemplo, pudiera compartirles pensemos en metamorfosis. No, es que este ejemplo viene más para otro texto diferente. Voy a tener que dar otro ejemplo. Vamos a buscar, creo que ya lo analizamos la clase anterior. Macario, PDF, no, Macario, cuento, Juan, Rulfo. Y vamos a ver un video. Todos estos son textos literarios, pero aquí lo estamos viendo videos. If you're an Oregon homeowner, 2022 is your last chance to go solar. In December of 2020, Congress passed an extension to the solar investment. Macario, de Juan Rulfo. Estoy sentado junto a una alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño, y ahora ella bien quisiera dormir.
Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la palcuachara a tablazos. Wow, cuánta rudeza de Macario, ¿verdad? Lo que mencionan en este cuento es que había un niño con cierta discapacidad o capacidad diferente, ¿verdad? Que lo ponían a matar las ranas cuando salían de la alcantarilla. Y también hay un poco de abuso sexual y también hay un poco de negligencia hacia este pobre niño, ¿verdad? Este cuento, vamos ¿cuándo se escribió Macario de Juan Rulfo? Miren, aquí viene algo interesante. ¿Cuál es el mensaje central del cuento Macario? El relato entero está plagado de alusiones a la culpa y al pecado, a esa incapacidad de integrarse con los demás y a no ser lo suficientemente bueno para Felipa, que representa el papel maternal que el personaje no ha tenido. Bueno, es lo que dice eso, ¿verdad? ¿En el 2012 fue publicado? No lo puedo creer. Bueno, ese libro, ¿verdad? Pero Juan Rulfo, no sé, no importa. Eh, lo que quiero compartirles de ese texto es que imagínense que ese texto fue escrito en los 80s, ¿no? Y hoy en día también hay niños con discapacidad que son olvidados, maltratados, ¿verdad? Que no son atendidos por el gobierno, por las familias, que no existe educación para los padres, para los propios niños, ¿verdad? Yo tengo una sobrina, una prima con, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Olvidé. Pero tengo una prima con discapacidad y a los papás nunca supieron cómo educarla, ¿verdad? Nunca supieron cómo enseñarle, ¿verdad? A vivir una vida digna, limpia, organizada, amada. Y nosotros pudimos haber leído este texto literario en los 80s y pensado, pues la pobreza, ¿verdad? El país no tiene la infraestructura, no tenemos los recursos, pero hoy en día, en pleno 2022, México es un país que ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Y ahora tenemos la oportunidad de tener espacios, ¿verdad? De tener lugares, las mismas escuelas, ¿verdad? Como en mi pueblo, la escuela primaria, bueno, no la escuela primaria, hay una escuela para educación especial y eso me da gusto, ¿verdad? Y que los niños estén integrados a la vida cotidiana, ¿verdad? Y que les enseñen a comer, a vestirse, que los hagan parte de la comunidad, ¿verdad? Que no los tengan ahí olvidados, como mi prima. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los tipos de contexto que hay aquí? Pues está el contexto histórico, ¿verdad? De estos niños olvidados, ¿verdad? Está el contexto eh, ah, económico, ¿verdad? Como en los países avanzados, primermundistas, sí existe un apoyo, ¿verdad? Hacia que da atención a esta área. Entonces, bueno, hay muchas dinámicas, Bueno, y se me fue algo, dejen comparto aquí. Compartir aquí. Entonces, aquí dice que los roles comunicativos del autor-lector. Ese cuento fue escrito para la gente, pero también ese cuento fue escrito para los estudiantes, para los rebeldes, ¿verdad? Para crear conciencia, para las familias, ¿verdad? Para que haya lucha, para que haya estos servicios para la gente. Entonces, ¿se fijan cómo son las dinámicas? Puede haber empuje, ¿verdad? Desde un escritor para que la gente reaccione, ¿verdad? Para que los políticos cambien, ¿verdad? Porque es que podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando de... ¿Han visto la película Fresa y Chocolate? Fresa y Chocolate, película... No película completa, pero vamos a ver un video cortito. Me encanta esa película, Fresa y Chocolate. Aquí, cuando se comen las fresas.
Oh, no, creo que tienen que ver. Con permiso. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Eso es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan y para nosotros agua con azúcar. Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Bueno, volemos en alas de la imaginación, porque en otra cosa no se puede. UL Calle du Cinema. ¿Te interesa la gallosa? Este está dedicado, pero en casa tengo otro ejemplar. Además, tengo a Severo Sarduí y a Goitisolos completos. Vamos a buscarlos. Yo no voy a casa de gente que no conozco. Aprovecha, niño. ¿Dónde vas a encontrar esos libros? Capté. Solo puedes leer los libros que te autorizan en la juventud. Lo forras, viejo. Ten imaginación. No tengo que forrar nada. Yo leo lo que me da la gana. Y no tengo ganas de hablar, ¿está bien? Yo a ti te conozco. Bueno, pues aquí vemos otra situación en la que en Cuba, ¿verdad? Estaban prohibidos algunos libros, ¿verdad? Que hablaban sobre libertad, ¿no? Y en este libro se plasma eso, ¿verdad? Ah, ¿cuáles son las funciones emotivas, ¿no? Los sentimientos y afectos, pues, pues, yo diría que de frustración, de enojo, ¿verdad? Porque no nos dejan ser libres en nuestro país, ¿verdad? No nos dejan ser libres de lo que pensamos, de lo que somos. Por ejemplo, este personaje homosexual, ¿verdad? Quiere, al final de cuentas, obtiene la libertad y se va a otro país, ¿verdad? Pero pues es una mezcla de, de mensajes que quieren dar los escritores de textos literarios, ¿verdad? Que en este caso pues son emotivas. Aquí tenemos funciones interpersonales también. Aquí pues puede ser, podemos hablar de que hay una parte dominante, ¿verdad? Que es el gobierno. También se puede hablar de la formalidad o la informalidad, por ejemplo, en Macario, ¿verdad? Que de una forma informal, ¿verdad? Se plasma la realidad del país o intensa y superficial. Ahí, por ejemplo, La rebelión de la granja, ¿no? Que fue un libro muy prohibido, ¿no? Porque era demasiado intenso, ¿verdad? Y hacía una crítica muy dura sobre los gobiernos opresores. Y también hay una tarea cooperativa, competitiva. ¿Qué ejemplo pudiera dar sobre competitivo, cooperativo? Por ejemplo, el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? Cuando pensamos que otras personas son menos competentes, cuando en realidad, competitiva, puede ser lo contrario, ¿verdad? Si no hacemos las cosas bien, como la liebre que se echó a dormir, ¿verdad? Y la tortuga, aunque un paso lento, pero firme, ¿verdad? Entonces, todos estos contextos tienen que considerarlos al momento de leer un libro o una novela o un cuento. Y un cuento no es un cuento infantil, un cuento puede ser un cuento como Macario, ¿verdad? Tenemos también funciones intergrupales y pues ya ustedes creo que a este punto ya son capaces de pensar cuáles son las funciones intergrupales. Pensemos en estatus, posición social. No es lo mismo un libro sobre
¿cómo hay esos libros de padre pobre, hijo rico, todo eso? Que lo lea un hijo de un empresario, que lo lea un hijo de un obrero, ¿verdad? Es como, bueno, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad, llevaron a unos graduados, dejen paro de compartir. Aquí, no. ¿Sí? Stop share. Sí, aquí. Por ejemplo, cuando yo salí la universidad, no, cuando estaba en la universidad llevaron a unos muchachos recién graduados que tenían un negocio y pues llegaron así, ¿verdad? No, que tenemos un negocio que se llama así, que sí se puede, y pues todos así como que, wow, qué orgullo que alguien salga y pueda poner un negocio. Pero luego salen con cosas como, oh, nuestro papá nos ayudó con 300,000 pesos para iniciar el negocio y nos prestaron una oficina el papá de no sé quién y que, entonces es como, ¿what? Entonces ese mensaje no es para mí, ese mensaje llévalo a otros que tengan dinero, ¿no? No a alguien que está empezando de cero, ¿verdad? Que ni siquiera le dan un préstamo. Entonces, si se fijan cómo los contextos son súper importantes al momento de leer algo. En la primera clase les decía, hay que saber leer no solamente un libro, un texto, sino también hay que leer una persona, hay que leer un hecho, hay que leer un acontecimiento, hay que leer una clase, hay que leer un maestro, hay que leer una pintura, hay que leer la sociedad, hay que leer cualquier cosa se puede leer, ¿no? Yo recuerdo una película bien bonita que vi donde comenzaba con los platos sucios, ¿no? En un restaurante estaban 3 personas, 3 amigos, y la película empieza y ellos están así con el palillo de dientes y había terminado de comer y yo estaba pensando, ay, ¿qué habrán comido? Ah, no, ahí se ve una cerveza a medias, ahí se ve un plato vacío, ahí se ve comida que no les gustó. Y qué bonito es leer todo, ¿verdad? Leer todo, ser capaces no solo de leer una palabra, sino entender de dónde viene esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué esa palabra fue puesta ahí? ¿Quién la puso? ¿Por qué usaron esa palabra? Estoy solamente hablando en sentido figurado porque eso nos hace más competentes. Y estudiamos, ustedes están estudiando en Prepa Línea C porque quieren ser personas más competentes para vivir un mundo, ¿verdad? Entender la realidad, ¿verdad? Y cuando digo vivir un mundo es vivirlo con conciencia, no solamente estar presentes, sino vivir con conciencia, ¿verdad? Voy a regresar a este recurso. Pues vienen también funciones de conocimiento, sistema de creencias, valores, sistemas de valoraciones. Ahorita vamos a ver un video también muy interesante sobre eso. Y para eso vamos a irnos a lo siguiente. Stop share. Oh, no. Sí están viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Creo. Vamos a bajar a el sentido de la vida. Yo creo que ustedes ya vieron este video, pero tienen que, se los voy a poner porque quiero que sepan por qué es importante leer los textos literarios con conciencia. ¿Por qué es importante que estos textos literarios nos den una visión del mundo más completa? ¿Por qué? ¿Verdad? Voy a leer esto. Los seres humanos, desde tiempos muy remotos, se han preguntado cuál es el sentido de la vida. Esas preguntas tan filosóficas, pues nos los puede dar la ciencia, nos los puede dar la religión, pero también... Esta pregunta fue formulada por todos los... También nos las puede dar la literatura. ¿Por qué la literatura? Porque la literatura, a fin de cuentas, es conciencia. Perdón, es conocimiento. Escuchen y vean con atención. que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida?
En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo.
Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¡Ah! ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos. Síguenos en redes sociales. Ok, perdón, no podía regresar. Muy bien, pues entonces, como se pueden dar cuenta, los textos literarios pues son conocimiento, ¿verdad? Son ciencia, son religión, incluso la Biblia debería de ser considerada un texto literario, ¿verdad? El Corán, el libro Mormón. Entonces, los textos literarios son fuente de conocimiento y ahorita vamos a hablar más de por qué son fuente de conocimiento, ¿verdad? Voy a terminar esta sesión. Esta va a ser la primera sesión. Los que quieran ingresar nuevamente a Zoom pueden hacerlo. Y para César y Ana Karen también voy a mandarles enlace de YouTube. Hay un nuevo enlace de YouTube. Y vamos a hacer que dure nada más como media hora o 45 minutos la siguiente sesión, no tanto. Y después vamos a tener otra sesión el viernes. Entonces los veo ahorita en el mismo enlace de Zoom o en el enlace de YouTube que les voy a mandar. Ok.